Ahí se lee, está grabando, dicen. Sí, está grabando y en un momento vamos a empezar la transmisión en vivo y ahí por favor, si me la confirma, se lo agradezco. Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, la Asociación Gramsci de Valparaíso, eh, la Universidad de Chile, eh, profesores de la Universidad de Chile y la editorial Pueblo Unido tienen el agrado de presentar la octava sesión de el ciclo Revolución Social en Chile, en el centenario de Lenin y Recabarren. En esta penúltima sesión del seminario, estudiaremos el periodo, bueno, lo hemos titulado En la medida de lo posible, el periodo 90-2019. Es decir, todo el periodo signado por todos los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura. Y la sesión siguiente, la del mes de noviembre, que será el último miércoles de noviembre, abordará la rebelión popular. O sea, perdón, la rebelión popular, estallido social. El estallido social. No sé en realidad cómo le va a titular a este fenómeno político extraordinario nuestro historiador Luis Corvalán Márquez, que hará con el nombre que él proponga, pero la idea es que en ese momento vamos a estudiar las características del estallido del 19 de octubre y, eh, y vamos a tener entonces del 18 de octubre, perdón, y vamos a tener digamos, la sesión, o sea, y lo que ha pasado después, incluyendo hasta el momento actual. Y venimos saliendo, según mis cálculos, de la 23ª elección nacional que ha ocurrido desde el estallido del 2019 hasta ahora. Es decir, según la cuenta del CERVEL, me parece que son 23 elecciones nacionales. Por supuesto, la última vale por 4. Y hay otras que valen por 4. Pero el pueblo nuevamente concurrió masivamente a votar de una manera ejemplar, en esta ocasión, digamos, en 2 jornadas, bueno, y votó por eh, una cantidad de autoridades regionales y locales. Ahora, es realmente
nueva, digamos, participación masiva del pueblo en política. Para hacerse una idea nada más, la votación que se registró el día de domingo eh, es aproximadamente el doble de la que se registró el 2021 en la anterior elección de concejales y de autoridades regionales. El doble. O sea, votó el doble de personas. Votaron en la de alcaldes, que es la más, ¿no es cierto?, eh, cercana a la gente, donde la gente, digamos, sabe que tiene resultados positivos o negativos para su localidad, para su comuna. Ahí votó, si no me equivoco, ustedes me podrán corregir, pero el 90% del padrón. Y el padrón es toda la población mayor de 16 años. En esa particular elección, la cantidad de votos nulos y blancos también no fue elevada, fue inferior al 10%, me parece, en la última cuenta que yo vi. Esto sube, por supuesto, muchísimo en la elección de concejales, sube al 20%, los nulos y blancos, porque también la sábana es bastante grande, ¿no es cierto? Y también la elección por decirlo así, de core, ahí sube a más del 25% la, los nulos y blancos, si no me equivoco. Ahora, una cosa interesante es que los candidatos que van como independientes sacan en estas elecciones eh, una votación que es similar, como un 30% de la votación, si no me equivoco, en el caso de los alcaldes, por ejemplo. Es decir, las que no van como afiliados a partidos políticos. En fin, pero eso lo analizaremos, digamos, por supuesto, en la última sesión del ciclo. Ahora, los hechos políticos suceden. Los hechos políticos suceden en un periodo, especialmente suceden más hechos políticos en un periodo de crisis política nacional, como el que estamos viviendo, eh, y esperamos nosotros que el análisis teórico e histórico que se ha hecho, y también a la luz de lo sucedido en nuestro país, que se ha hecho, nos ayude, ¿no es cierto? Y ayuda al pueblo chileno a poder buscar un camino para resolver esta crisis política nacional en un sentido progresivo. Eso es resolverla hacia adelante, aprovechar esta gigantesca energía del pueblo, ¿no es cierto?, para que se canalice hacia la relegitimación del sistema político, por la única manera que se puede relegitimar un sistema político, y es enfrentando a los poderosos para que no abusen del pueblo. Entonces, veremos cómo se desenvuelve esto en los meses que siguen, y vamos a poder seguir analizándolo hasta fin de año. Queremos decirle que estamos haciendo esfuerzos para que la última sesión del ciclo sea una sesión en la cual participen, digamos, las personas que lo inauguraron, es decir, Manuel Morereo y Carlos Fortín, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y vamos a poder ver también ahí, por lo tanto, cómo ha evolucionado la crisis política que también se da a nivel mundial. Ahora, después tenemos alguna posibilidad de tener como invitado a un intelectual importante que estamos haciendo esfuerzos por que venga, latinoamericano, también que nos acompañe en la última sesión, que esa la haríamos en diciembre. Y con eso cerramos este ciclo de la revolución social en Chile en el centenario de Lenin y Recabarren. Y para introducir el periodo este que le hemos puesto en la medida de lo posible, dejamos la sala a nuestro querido historiador Luis Corbalán Márquez, que él ha venido siguiendo todos estos hitos desde, digamos,
ascenso en los años 50, 60, la Revolución Chilena, la derrota, la restauración, la rebelión popular y ahora, digamos, vamos a analizar el periodo democrático. Luis Corbalán, por favor, la sala es toda tuya. Gracias, Manuel. Mi saludo a todos los presentes, ¿no? Y que están conectados con este seminario. Ujú. Eh, Como dijo Manuel, se me solicitó que diera una pequeña caracterización del periodo que entre 1990 y 2019. Y eso entonces lo que voy a tratar de hacer ahora. Entonces, esta ponencia sobre esa materia sostiene que la descripción de este periodo, 90-2019, requiere partir haciendo referencia a ciertos hechos mencionados en la ponencia anterior, particularmente lo que vino después del triunfo del no en el plebiscito de 1988. Digamos al respecto que el articulado transitorio de la Constitución del 80 establecía que si en el plebiscito de ese año triunfaba el no, como efectivamente sucedió, Pinochet debía seguir un año más en su cargo de, comillas, presidente, cierre comillas, luego de lo cual se celebrarían elecciones presidenciales con candidaturas múltiples. Estas, en efecto, se verificaron el 14 de diciembre de 1989, cuando Patricio Aylwin, ¿no? y el empresario Francisco Errázuriz enfrentaron a Patricio Aylwin, como dije, y en donde este último triunfó, ¿no es cierto?, en las elecciones de marzo de 1999, perdón, en las elecciones de fines del 98, de fines del 88, y asumió en marzo de 1990 como presidente de la República y se dispuso a gobernar con los partidos de la concertación. Paralelamente entró en funciones el Congreso Nacional, que había sido elegido de modo simultáneo. De este modo, tal como estaba contemplado en el diseño que había elaborado Washington para la transición chilena, la dictadura civil-militar iniciada en septiembre de 1973 llegó a su fin, aunque Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército. Agreguemos ahora que este cambio de gobierno constituyó un momento crucial del proyecto norteamericano de remoción de la dictadura, descrito en la ponencia anterior. Proyecto que, como viéramos entonces, ¿no?, contemplaba un pacto o acuerdo, inducido y apadrinado por Washington, entre lo que sería la clase política concertacionista y los poderes fácticos oligárquicos representados por los reemergentes partidos de la derecha. El contenido fundamental de este pacto estaba conformado por la mantención del modelo neoliberal, cuyo correlato implícito consistía en la permanencia de la dominación de los grupos económicos, que se habían visto refortalecidos durante la dictadura, lo que también incluía la mantención del control de la economía por las transnacionales. Poderes fácticos a los cuales los futuros gobiernos de la concertación debían dar plenas garantías. A lo que debemos agregar su alineamiento, ¿no?, con la política exterior de los Estados Unidos. En vista de lo dicho, se puede sostener que lo que en el país estaba en curso, más que un retorno a la democracia, era el tránsito desde una dictadura terrorista civil-militar que había dejado de ser útil a los intereses geoestratégicos norteamericanos que la habían instalado en septiembre de 1973 a gobiernos civiles y a una democracia con poco contenido, por decirlo de alguna manera, que respondía mejor a los contenidos de esa misma potencia imperialista. Lo que no significa que el término de la dictadura así producido, pese a sus limitaciones, dejara de representar un muy claro avance para el país.
y para el pueblo, cuyas luchas, por otra parte, jugaron un rol tan importante en la crisis del régimen pinochetiano, cuyo término, en fin, dejaba en muchas mejores condiciones al movimiento popular para continuar con sus luchas. En cuanto al tema de las garantías que la Concertación debía dar a los poderes fácticos, digamos que luego del triunfo del no, las negociaciones que con estos propósitos se llevaron a cabo entre personeros concertacionistas y de la derecha se vieron intensificadas. Sobresale al respecto el acuerdo al que llegaron donde la Concertación aceptó la entrega de las mayorías parlamentarias. Ello por la vía de aceptar que los quórum parlamentarios requeridos para aprobar una ley pasaran desde la mayoría absoluta en una Cámara y un tercio en la otra, como estaba contemplada en la versión original de la Constitución del 80, a una mayoría absoluta en las dos cámaras. Quórum este que debido a los senadores designados y al sistema binominal, la Concertación nunca podría alcanzar. De esta manera, cualquier iniciativa de ley que la Concertación impulsara desde el gobierno, ¿no?, para convertirse efectivamente en ley, ¿no?, requería de los votos y por tanto del acuerdo de los parlamentarios de la derecha. Era en consecuencia de algún modo el cogobierno. Estas y otras reformas introducidas en la Constitución del 80 mediante las negociaciones con la derecha fueron sancionadas mediante el plebiscito de julio de 1989. Ya asumido el gobierno de la Concertación, entre los esfuerzos importantes que hizo orientados a dar garantías a los poderes fácticos, destaca su permanente empeño por poner fin a la prodigiosa movilización de masas en cuyo marco culminara la derrota de la dictadura. Todo con el argumento de que esa movilización, si continuaba, podía dar lugar a una restauración dictatorial. Otras facetas de tales esfuerzos concertacionistas fue el cierre de la prensa que había sido opuesta a la dictadura. Revistas como APSI, Análisis y Hoy, diarios como Fortín Mapocho, La Época, entre otros, publicaciones que debido a su independencia frente a los nuevos gobiernos representaban un riesgo para esto. Felipe Portales sostiene que el cierre de esos medios fue hábilmente achacado a una desaparición provocada por las leyes del mercado. A lo dicho se agrega la tenaz negativa de los sucesivos gobiernos de la Concertación a devolver los bienes del diario Clarín que le fueran confiscados a la dictadura, por la dictadura a Víctor Pey. Al mismo tiempo, los gobiernos concertacionistas otorgaban a la prensa derecha, al Mercurio y a Copesa, ¿no?, la gran mayoría del avisaje estatal, permitiéndoles que asumieran el control del mercado y de las subjetividades de la población. Muy ilustrativo de los mencionados esfuerzos de la Concertación encaminados a dar confianza a los poderes fácticos locales fueron las ingentes iniciativas, finalmente exitosas, llevadas a cabo por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1998, dirigidas a que Inglaterra liberara al general Pinochet, detenido en Londres, para ser juzgado en España por crímenes de lesa humanidad. En cuanto a los temas de reparación y justicia frente a la violación a los derechos humanos por la dictadura, los gobiernos concertacionistas fueron ambiguos. Temían la reacción de los militares. Patricio Elwin declaró que sobre la materia se haría justicia solo en la medida de lo posible. Pese a esta actividad, ¿no?, esta actitud, ¿no?, sobre el tema, a la fecha hubo avances importantes. En particular mediante la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que a través de un extenso informe publicado en febrero de 1991 consiguió exponer muchos de los procedimientos represivos y de los crímenes de la dictadura. Los logros obtenidos en esta materia también se debieron a la presión de los familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones análogas.
Volviendo al tema económico, hay que decir que uno de los rasgos que más caracterizó a los gobiernos concertacionistas consistió en que no se limitaron a mantener el modelo neoliberal heredado de la dictadura, sino que lo profundizaron. Esto fue lo que se puso de manifiesto a poco de que Patricio Aylwin asumiera el gobierno. Así, en mayo de 1992, el Congreso aprobó la Ley 19.137, que permitía continuar con la desnacionalización del cobre. Mediante esa ley, y con el acuerdo tanto de la concertación como de la derecha, se autorizó el traspaso a las transnacionales de los yacimientos de Codelco que no estuvieran en explotación. Al año siguiente, en 1993, se anunció la privatización de 39 empresas que estaban en manos estatales, del rubro de la minería, la electricidad y otras, al tiempo que se establecía el financiamiento compartido, entre comillas, de la educación básica y media en manos de sostenedores, lo que conllevaba que las familias debían contribuir al financiamiento de los colegios, viéndose así acentuada la privatización que la dictadura estableciera en el plano educacional. Dentro de esta lógica privatizadora, uno de los aspectos más relevantes de la gestión de Aylwin fue su política minera, totalmente favorable a los intereses de las transnacionales. A este respecto, a poco de iniciado su periodo, el mandatario procedió a enviar al Congreso una ley de reforma tributaria que, aparte de aumentar el IVA del 16 al 18% y el impuesto de primera categoría del 10 al 15%, contenía una serie de disposiciones referentes a la minería. Esa legislación, en primer término, le modificó al sector minero la modalidad bajo la cual debía tributar. Hasta entonces, dicha modalidad se basaba en la renta presunta, la que ahora fue sustituida por la tributación en base a la renta efectiva. La relevancia del punto residía en que con la renta presunta las empresas transnacionales mineras tributaban en base a las ventas, al margen de si tuvieran utilidades o no, mientras que la tributación por renta efectiva hacía que pagaran impuestos solo si declararan utilidades. Como señala Julián Alcayaga, la diferencia era fundamental, puesto que con la renta presunta las mineras pagaban impuestos a la renta desde la primera tonelada del metal que vendieran, mientras que con la renta efectiva podían exportar millones de toneladas sin pagar un peso de impuestos. Bastaba que no declararan utilidades. Las consecuencias de estas reformas tributarias fueron enormes. Las transnacionales mineras vinieron en masa a Chile, pues les estaba garantizado llevarse grandes cantidades de mineral prácticamente sin pagar impuesto alguno. De este modo, la gran mayoría del cobre fue entregado a las transnacionales. Orlando Caputo sostiene que como resultado de ello, comillas, Codelco en el 2007 disminuyó a tan solo un 28,5% su participación del total de la producción de cobre chileno, mientras que las empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, llegaron a controlar el 71,5%. Cierre de comillas. Los afanes neoliberales de Frey no fueron menos decididos que los de Aylwin. En efecto, en 1995 procedió a privatizar las empresas sanitarias, al tiempo que concesionaba los puertos y las nuevas autopistas, y declaraba que el servicio ferroviario seguiría igual suerte. Mientras que en 1997 anunciaba la privatización parcial de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, y la de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Adicionalmente, el gobierno de Frei, como el de Aylwin, continuó con la política de apertura de la economía chilena al exterior, bajando aranceles. Lagos, por su parte, procedió a completar la privatización de las empresas sanitarias iniciada por Frei. Fue el caso de la empresa de obra sanitaria, EMOS, la que finalmente pasó a manos de transnacionales españolas.
También bajo Lagos se aceleraron las concesiones de carretera, las que en medida importante igualmente quedaron en manos de empresas hispanas. Asimismo, se concesionaría la construcción de hospitales y cárceles. Un aspecto relevante del gobierno de Lagos residió en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que abriría aún más la economía chilena. Las negociaciones sobre el tratado habían comenzado en 1994, durante el gobierno de Frei, y su discusión terminó en diciembre de 2002. Finalmente, el tratado se firmó en Miami el 6 de junio de 2003. Aparte de garantizar al capital extranjero consagrando su inexpropiabilidad y su no regulación por las autoridades locales, este tratado reforzaría la condición de Chile como país productor y exportador de productos primarios, imposibilitado de desarrollarse industrialmente ante el control de su mercado interno por las transnacionales, con cuyos productos las empresas locales no podrían competir. Bajo el gobierno de la Concertación se firmaron otros numerosos tratados de libre comercio, entre ellos con México, con la Comunidad Económica Europea y con Canadá. De este modo, la economía chilena, de manera altamente dependiente, se integraba de modo aún más pleno en la economía mundial en manos de las transnacionales. Volviendo al gobierno de Ricardo Lagos, hay que señalar que durante él se estableció el crédito con aval del Estado, CAE, el que involucró a los bancos en el negocio de la educación. Los bancos pasaron entonces a financiar a altas tasas de interés los estudios de los segmentos de ingresos medios y bajos. Pero bajo la Concertación no solo se entregó al extranjero el cobre, análogo destino afectó a otras variadas áreas de la economía: electricidad, gas, agua, transporte, energía, sistema financiero, carreteras, universidades, servicios de comunicación, etc. Esto, sostienen los economistas Raúl González y Marilú Trauman, comillas, quiere decir que la extranjerización de la economía chilena ha llegado a todos los sectores económicos, lo que nos aproxima cada vez más a una vulgar colonia extranjera. Cierre de comillas. En cuanto al sistema político, verdadera superestructura del modelo neoliberal, los partidos concertacionistas, salvo durante los 2 gobiernos de Piñera, pasaron a administrar dicho modelo, siempre dialogando con la derecha y acorde con ella y los poderes fácticos. Siempre en lo fundamental, por supuesto. Era la llamada democracia de los acuerdos, cierre comillas. Con este predicamento, ya durante el gobierno de Patricio Elwin, las diferencias ideológicas entre las colectividades de la Concertación perdieron toda relevancia práctica, con lo que en virtud de ello se formó una especie de partido transversal de administradores y tecnócratas, normalmente de origen mesocrático, cuyo interés consistía en gestionar el modelo neoliberal, visualizando al Estado, en el que aspiraban a mantenerse a cualquier precio, como un verdadero botín pagador. Este sistema, por otra parte, funcionaba sobre la base de la existencia de 2 coaliciones, las cuales, administrando el mismo modelo, se sucedían en los gobiernos, ¿no? Una de ellas figurando como progre, la Concertación, y la otra como conservadora, la derecha. Las elecciones desempeñaban en este sistema un papel muy importante. A través de ellas se dirimía cuál de las 2 coaliciones controlaba el Ejecutivo y el Legislativo, y gobernaba durante un periodo determinado, aunque siempre manteniendo los consensos básicos con la otra. A los efectos de la competencia entre las 2 alas de este verdadero duopolio por sucederse en los gobiernos, se volvió muy relevante el financiamiento de las campañas electorales, cada vez más onerosas. Financiamiento que en medida muy importante venía de los grupos económicos, es decir, de la oligarquía, la que terminó financiando no solo a los políticos de la derecha, como había sido siempre, sino también al ala progre del duopolio.
aunque la mayor parte del dinero iba a la primera, a la derecha. Lo más importante radica en que este financiamiento se convirtió, en medida importante, en un mecanismo de control fáctico por parte del gran capital sobre el conjunto o sobre gran parte de la clase política, con las excepciones que todos conocemos. En este marco, ¿no? En este marco, digamos, de este sistema se fueron produciendo numerosos casos de corrupción, por otra parte, los que afectaron tanto a la alta burocracia del Estado como a los grupos económicos. Entre los más conocidos figuran el de los sobresueldos, el Mob Gate, el caso Coima y el de Inverlink, entre otros, en cuyo detalle no podemos detenernos. Como se comprobaría años después, ellos no constituían sino la punta del iceberg. La evidencia de la mencionada corrupción llegó a tales niveles que dio lugar durante la administración de Ricardo Lagos a una emergente crisis de legitimidad del sistema institucional y de los partidos. Ante ello, la oposición de derecha, encabezada por la UDI y su entonces máximo dirigente Pablo Longueira, lejos de aprovechar la coyuntura para desprestigiar al gobierno y a la concertación, acudió en su ayuda, consciente de la fisura que se abría bajo los pies de todos. Entonces en La Moneda se verificaron negociaciones directas entre Longueira y el jefe del Estado Lagos. Producto de ellas se acordó impulsar una agenda orientada a detener los recurrentes escándalos de corrupción que se verificaban tanto en el sector público como en el privado. Con tales propósitos se creó un, comillas, comité asesor en transparencia y probidad. Comité asesor en transparencia y probidad pública, cierre comillas, en el cual participaron prohombres tanto de la concertación como de la derecha. Dentro de esa agenda, adicionalmente, se acordó avanzar hacia una reforma de la ley electoral, la que enviada al Congreso fue aprobada el mismo 2003. Ella reemplazó lo que algunos denominaban como el sistema del maletín, que hasta entonces operaba sin regulación legal. Sistema que consistía en la entrega de dinero por ciertas grandes empresas a aquellos personeros políticos a quienes decidían apoyar en sus campañas electorales. En reemplazo de este sistema, la nueva ley estableció un mecanismo mediante el cual las empresas podían donar dinero a los partidos y financiar sus campañas electorales, descontándolo de impuestos, pero operando a través del servicio electoral, CERVEL. Este recepcionaría esos aportes y los traspasaría a los beneficiados, los que supuestamente ignorarían el origen de los mismos. De tal modo, quedaba legalizada la dependencia financiera de gran parte de la clase política respecto del gran capital. Así, lo que antes era un hecho, ahora pasó a estar dentro del derecho. Fue en tales circunstancias que dejaron de ser funcionales los llamados enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, hasta entonces vigente, los que fueron eliminados en septiembre de 2005 por la reforma de la Carta Fundamental promulgada por Ricardo Lagos. En las circunstancias que se vivían, era un hecho que a los efectos de garantizar la funcionalidad de la clase política del gran capital, la ya mencionada dependencia financiera de los partidos respecto a este último resultaba mucho más eficaz que los enclaves autoritarios, los que hasta ahora eran un factor de disenso que había que remover, tal como efectivamente se hizo. Se eliminaron así los senadores vitalicios y designados. Se suprimió el papel de las Fuerzas Armadas como garante de la institucionalidad. Se puso fin a la inmovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y se transformó al Consejo de Seguridad Nacional en un organismo meramente asesor, que no podría ser convocado por los comandantes de la rama de las Fuerzas Armadas.
A ello se agregó que el mandato presidencial se redujo a 4 años. En medio de este panorama, la izquierda histórica, aquella estructurada en torno a la unidad comunista-socialista, había dejado de existir. Gran parte de ella, el Partido Socialista, entre otros, desde fines de la dictadura se había aliado con la democracia cristiana en la Concertación. El Partido Comunista, en cambio, bajo la inspiración de Gladys Marín, se mantuvo fuertemente crítico al modelo neoliberal. En su 20 congreso celebrado en agosto de 1994, postuló que, comillas, el sistema económico y político impuesto violentamente por la dictadura permanece lo esencial, cierre comillas. Para superarlo, agregó más adelante, se requería formar una, comillas, alternativa de izquierda, cierre comillas. En 2001 el Partido Comunista aprobó un nuevo programa, el cual estableció que la contradicción principal del periodo era la que oponía democracia y neoliberalismo. Resolver esa contradicción era la tarea presente, a cuyos fines se requería conformar la mencionada alternativa de izquierda. El Partido Comunista desde los 90 intentó llevar adelante esta política. En 1991 impulsó la creación del MIDA, Movimiento de Izquierda Democrático Allendista, que en 1993 se transformó en Alternativa Democrática de Izquierda, que en las presidenciales de ese año levantó la candidatura del sacerdote Eugenio Pizarro. Siguiendo la misma lógica, en las presidenciales de 1990, el Partido Comunista levantó la candidatura de Gladys Marín. Y en el 2003, junto a humanistas e independientes, confluyó en el Juntos Podemos, que en las presidenciales de 2005 apoyó a Tomás Hirsch. En marzo de 2005 murió Gladys Marín y su ausencia muy pronto marcará un profundo cambio en la colectividad. Ya al comenzar el siglo XXI, antes de la muerte de Gladys Marín, evidentemente, sino antes, como consecuencia del panorama descrito, la mayoría de la ciudadanía estaba desencantada de la Concertación. Al tiempo, se verificaba una soterrada deslegitimación del sistema institucional. En ese contexto de desprestigio, no solo de la Concertación, sino también de la política misma, emergió el liderazgo carismático de Michelle Bachelet, la que ante los ojos del hombre común parecía distinguirse del resto de las figuras públicas. En tales circunstancias, los partidos concertacionistas concluyeron en que si querían mantenerse en el control del gobierno, debían proclamarla como su candidata para los comicios presidenciales de 2005. Y así lo hicieron. Ya revestida de la candidatura, Bachelet levantó durante su campaña electoral la propuesta sobre, comillas, un gobierno ciudadano, cierre comillas, no manejado por los partidos. Otra idea fuerza que entonces ella postuló fue, entre otras, la referente a la protección social, la cual parecía diferir de la lógica del capitalismo salvaje en curso. Los comicios presidenciales que se verificaron en 2 vueltas le dieron el triunfo. Apenas iniciada la administración de Bachelet, estalló la así llamada Revolución Pingüina, que fue impulsada por los estudiantes secundarios, quienes a través de las grandes movilizaciones y tomas de colegio pretendían que se pusiera fin a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, dejada por la dictadura. Esta ley consagraba el lucro en el sistema educacional. Con el propósito de detener el movimiento, el gobierno de Bachelet, basándose en los estudios de una comisión de expertos, promulgó la Ley General de Educación, LEGE, la que suscitó un apoyo casi transversal entre la clase política, aunque no consistió sino en un maquillaje de la LOCE. Los estudiantes se sintieron engañados. En cuanto al tema de la protección social, las medidas implementadas por el gobierno de Bachelet fueron muy modestas.
Destaca la promulgación de la ley que estableció la pensión básica solidaria. Acorde a ella, el Estado entregaría la mencionada pensión a aquellas personas que teniendo 65 años de edad o más no hubieran cotizado durante su vida en ningún sistema previsional. El monto de la pensión, sin embargo, no alcanzaba la mitad del salario mínimo. Entre tanto, de manera temprana, se había venido diluyendo el gobierno ciudadano, inicialmente propugnado por Bachelet, retornando en su lugar los viejos políticos concertacionistas, de los que astutamente Bachelet durante su campaña presidencial se proclamaba ajena. En cuanto a la cuestión mapuche, Bachelet la enfrentó aplicando la ley antiterrorista, cuya consecuencia fue la muerte de varios comuneros de este pueblo. Así se fue llegando a las presidenciales de 2010. La Concertación entonces nuevamente levantó como candidato a uno de sus principales prohombres, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fue ampliamente derrotado por el magnate Sebastián Piñera. Ya en el gobierno, Piñera administró el país de un modo que no se distinguió mucho de cómo lo habían hecho sus predecesores, al punto de que algunos lo denominaron como el quinto gobierno de la Concertación. En respuesta a esta situación, el 2011 reemergió la protesta estudiantil, extraordinariamente enérgica, ahora encabezado por los universitarios. Lucha como la de los pingüinos, al igual que la de los pingüinos, se tradujo en grandes movilizaciones callejeras y tomas de locales, interpelando al país con fuerza. La demanda central levantada por el movimiento fue la del fin al lucro en la educación y la gratuidad de esta, demanda que recibió el apoyo mayoritario de la sociedad chilena. Piñera, por su parte, no cedió ante tales reivindicaciones y, por el contrario, insistió en declarar que la educación era un bien de mercado. Los estudiantes nada lograrían. Durante el gobierno de Piñera cobraron fuerza otros movimientos sociales que expresaron públicamente sus protestas, ya fuera por problemas medioambientales, regionales, previsionales, laborales u otros análogos, mientras que las desigualdades inherentes al modelo neoliberal seguían profundizándose. Según Hugo Facio, para el lapso 2005-2010, el 1% más rico de la población tenía casi el 31% del Producto Interno Bruto. Estas desigualdades, como las otras luchas sectoriales, no sé, se tradujo en movilizaciones sociales importantes que enfrentaron a la autoridad de la época. Ese descontento social del cual la Concertación estaba consciente llevó a esta, entonces, a la convicción de que en las próximas presidenciales era imprescindible presentarse bajo un nuevo nombre, incorporando instrumentalmente a la alianza nuevas fuerzas políticas que ya no podrían seguir siendo excluidas. Comprendieron también que se requería sintonizar con el clima crítico y proclive al cambio que los movimientos estudiantiles y sociales en general habían impuesto en el país. Esta orientación de los partidos concertacionistas fue facilitada por el cambio que luego de la muerte de Gladys Marín empezó a experimentar el Partido Comunista. Por entonces la colectividad se esforzaba por superar su exclusión fáctica del sistema institucional e intentaba ampliar sus alianzas hacia el centro. En función de ello, gradualmente el PC empezó a transitar desde la revolución democrática antineoliberal, encabezada por una alianza de izquierda, hacia una alianza con la Concertación, todo en vista a la conquista de un gobierno de nuevo tipo, entre comillas, el que debía hacer reformas, no definidas de manera precisa, en todo caso, conducente a la realización de la, comillas, justicia social. Cierre comillas. Todo esto sin referencia alguna a la oligarquía y al imperialismo, que siempre constituyeran un tópico relevante en las formulaciones de la colectividad. Esta nueva orientación suponía desahuciar al Juntos Podemos y entrar en negociaciones con la Concertación. Consumado este cambio de la colectividad,
Su resultado fue la mayoría, la nueva mayoría, con la democracia cristiana y con todo el resto de la concertación, la que levantó la candidatura de Michelle Bachelet para las presidenciales de 2013. En esas presidenciales, Michelle Bachelet fue elegida para un segundo mandato en unos comicios que registraron una alta abstención, facilitada por la ley de 2009, que aprobara el voto voluntario y la inscripción automática. En la primera vuelta de los mencionados comicios sufragó el 49,3% del padrón electoral, 10 puntos porcentuales menos que los emitidos en las elecciones presidenciales de 2009, mientras que en la segunda vuelta la participación fue aún menor, alcanzando al 41,9% del padrón electoral, mostrando así una vez más la deslegitimación que experimentaba el sistema institucional. El gobierno de Bachelet se caracterizó por la heterogeneidad de su base política, compuesta por 7 partidos que iban desde la democracia cristiana al comunista. Tal como había sucedido en su primera administración, el segundo gobierno de Michelle Bachelet tampoco rebasó los estrechos marcos del modelo neoliberal, pese a que su coalición tenía mayoría en el Congreso. Dentro de las medidas que intentó llevar a la práctica figura la reforma tributaria, cuyo objetivo era acopiar los recursos necesarios para financiar cambios en la educación. Pero esa reforma terminó negociándose en el domicilio particular de un alto tecnócrata de los grupos económicos y con destacada participación de los prohombres del sector más conservador del Partido Demócrata Cristiano, como Andrés Saldívar, por ejemplo, que volvieron a ese proyecto de reforma, la volvieron inicua para el gran empresariado. En cuanto a la prometida reforma educacional, ella no puso fin a la educación de mercado. Desde ya finalmente no abordó la cuestión de la educación pública, sino la de la particular subvencionada, a la que consolidó, aumentándole el financiamiento proporcionado por el Estado, a fin de eliminar o disminuir el copago de las familias, consolidando así el negocio de los emprendedores privados en este rubro, financiados ahora por el Estado, o con más financiamiento desde el Estado. Mientras que en la educación superior, a través del sistema de voucher, se inició la gratuidad, pero para un número muy limitado de estudiantes, provenientes de los sectores más vulnerables. Esto también abarcó a las universidades privadas, que eran y son la gran mayoría, lo cual soterradamente conllevaba un mecanismo de traspaso de recursos públicos al capital privado, en este caso, al invertido en la educación superior, parte de cuya clientela el Estado pasaba a financiar, todo en perjuicio de la educación pública. En cuanto a la nueva constitución prometida en su programa, el gobierno de Bachelet, de hecho descartando la Asamblea Constituyente, declaró que iniciaría un proceso constituyente mediante diálogos ciudadanos, que en la práctica fueron verdaderos simulacros, consistentes en responder por sus partícipes a una serie de preguntas cerradas, cuyos consensos principales luego debían ser recogidos y traducidos en una propuesta que durante el gobierno siguiente sería sometido a la consideración del Congreso para luego ser plebiscitada. Nada de esto se hizo en realidad. Es decir, excepto los encuentros. Es decir, se trataba de un mecanismo dirigido a disimular la cuestión de fondo, que todo una vez más lo resolvería la desprestigiada clase política. Y en cuanto a la derogación del sistema binominal que llevó a cabo este gobierno, siendo en sí un hecho positivo, se explica en virtud de que este sistema ya no le servía a casi ningún actor. Entonces fue reemplazado por un sistema proporcional corregido, con un rediseño de las circunscripciones electorales, acorde con las necesidades de las distintas fracciones de la clase política. Dentro de esa lógica, el gobierno de Michelle Bachelet no se avino a tener en cuenta al movimiento social que se movilizaba por sus demandas,
entre las que sobresalen los de las mujeres, y el que con la consigna No Más AFP postulaba un cambio de sistema previsional. En el plano internacional, el gobierno de Bachelet se mantuvo incondicional a las políticas del imperialismo norteamericano. En febrero de 2015 procedió a firmar el Trans-Pacific Partnership, el que se orientaba a quitarle al país uno de los últimos jirones de soberanía que le quedaban, respondiendo así a los intereses de las transnacionales y de los Estados Unidos. Al año siguiente, agosto de 2017, el gobierno de Bachelet fue uno de los 14 que confluyeron en la conformación del llamado Grupo de Lima, alineándose así junto a otros gobiernos vasallos de la región con la política de Donald Trump, orientada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. La corrupción fue otro de los problemas que afectó a la administración de Bachelet. En el plano político operó a través de las llamadas, comillas, boletas ideológicamente falsas, cierre comillas, las que el político respectivo o un personaje de su confianza extendía, boletas que extendían, ¿no es cierto?, un político a una empresa donante de dinero, ¿no? Y en la boleta se señalaba, ¿no?, el servicio al cual se pagaba, servicio que era inexistente, inventado. Pero la corrupción alcanzó no solo al plano político, sino también al mega empresariado, tanto por el tipo de vínculos que estableciera con los políticos, a quienes financiara y a veces cohechara, ley de pesca, por ejemplo, sino también en virtud de los reiterados escándalos de colusión que se dieran entre ellos. Farmacias, pollos, papel higiénico, pañales, caso Penta, que involucró personeros de la UDI, etc. La corrupción también afectó a la Iglesia, caso para Caradima, entre muchísimos otros, a las Fuerzas Armadas, el llamado Milico Gate, y a Carabineros, el llamado Paco Gate. El país pareció entonces hallarse inmerso en una espiral de corrupción generalizada y sistémica. El fenómeno incluso afectó a la propia familia de la presidenta, cuya nuera e hijo aparecieron enredados en actividades de enriquecimiento ilícito, por lo cual la primera fue formalizada. Lejos de encabezar una fuerte arremetida en contra de la corrupción, el gobierno de Bachelet intentó bajarle el perfil al problema con los consabidos argumentos de que no había que prejuzgar a nadie y la necesidad de respetar la presunción de inocencia y dejar que las instituciones funcionaran. Las consecuencias de la corrupción sistémica, que están clarísimas hoy día también, llevó a un aumento del apoliticismo y de la desconfianza en las instituciones entre la población, lo cual se manifestó en el aumento de la abstención electoral. Así, en las elecciones municipales de 2012, el abstencionismo alcanzó 57%, y en la de 2016, un 65%. Sin embargo, esta verdadera crisis de legitimidad del sistema institucional no dio lugar a la configuración de una alternativa, sobre todo debido a la inexistencia de fuerzas políticas e intelectuales que tuvieran consistentes propuestas antineoliberales, capaces de levantar una contrahegemonía política y cultural. La izquierda histórica se había transformado en la administradora del modelo neoliberal, de hecho luchando por reformas muy menores al interior de este, haciendo suyo los efectos, incluso los discursos liberales que pronunciaban. No obstante, pese a esta realidad, hubo luchas de amplios sectores sociales por sus reivindicaciones. En fin, el balance del gobierno de Bachelet fue magro. La desigualdad se mantuvo cuando no se ahondó, al igual como los problemas de salud, endeudamiento de la familia, salud mental, delincuencia, etc. Sobre ese trasfondo se celebraron los comicios presidenciales de diciembre de 2017. En ellos, la nueva mayoría, con su candidato Alejandro Guillermo, fue ampliamente derrotada.
por el representante de la oligarquía plutocrática, Sebastián Piñera. Será bajo la gestión de este que estallarán todas las contradicciones y descontentos inherentes al modelo neoliberal de los 30 años, dando lugar el 18 de octubre de 2019 a una espontánea y masiva rebelión popular, aunque por las razones señaladas, sin dirección política, cuyo análisis será objeto de otra ponencia. Gracias. Muchas gracias, querido historiador Luis Corvalán Márquez. Nuevamente nos has brindado una estremecedora, esa es la verdad de las cosas, hilación de los acontecimientos que en el periodo analizado, en este caso, el periodo de los gobiernos democráticos hasta el 2019. Creo que tú has ido, digamos, repasando distintos aspectos, distintas, digamos, ángulos del accionar de estos gobiernos, incluido el accionar económico, por ejemplo, en el cual has precisado muchas cosas, también de las políticas públicas, la educación, por ejemplo, le has dado un peso significativo en tu análisis. Y al mismo tiempo han mostrado un hecho político extraordinariamente importante. Y el hecho político extraordinariamente importante que yo quiero subrayar, pensando en la temática, en el tópico que estamos viendo en este ciclo, es que todos los partidos de izquierda, de alguna manera se plegaron a esta estrategia, digamos, que se ha desarrollado en este periodo. Ahora, eso es una diferencia gigantesca con el siglo XX, puesto que en el siglo XX los partidos de izquierda se definían como partidos revolucionarios, es decir, partidos que apoyándose en la movilización popular, que ya sabemos que en Chile estalla el pueblo en política de remete cada 10 años en promedio, y así lo ha hecho durante un siglo, pues bien, los partidos de izquierda se proponían, apoyados en esa elevación de la movilización popular, introducir cambios importantes en la dirección de transformaciones profundas de nuestra sociedad. Ahora, eso se mantuvo también en el periodo de resistencia a la dictadura, puesto que, digamos, el accionar de los partidos de izquierda se mantuvo conduciendo la resistencia a la dictadura que se hizo masiva a partir del año 83, ¿no es cierto? Y hasta el 90. Ahora, efectivamente, al final, digamos, no fue posible que eso se tradujera en una salida más avanzada. Digamos, como tú dices, se impuso el esquema norteamericano en el diseño de la salida. Bueno, y qué es el que ha predominado durante todo este periodo que hemos estado nosotros hablando, pero con este, digamos, déficit que la parte del sistema político chileno, que son los partidos de izquierda, que a lo largo del siglo XX pudieron representar, digamos, consistentemente y ligados orgánicamente al mismo, el accionar político del pueblo, bueno, resulta que en este último periodo, digamos, eso tuvo este cambio tan significativo que tú has mencionado. Ahora, eso quedó por lo demás en evidencia absoluta el mismo 18 de octubre del 2019, que es cuando termina, ¿no es cierto?, este periodo, pero eso lo analizaremos en la próxima sesión.
Pero este aspecto que tú has relevado creo que es de gran importancia política para hoy. De gran importancia política para hoy, porque seguimos en un momento de crisis política nacional, pero sin que el tradicional actor político que jugó el papel de, digamos, conducción de estos procesos, que sabemos que estos procesos son objetivos, lo hemos estudiado, son procesos que se producen por la, digamos, complejísima interacción de millones de personas, ¿no es cierto?, que no cambia de un día para otro, sino que se van influenciando unos con otros, digamos, van variando su estado de ánimo también, ¿no es cierto?, y que produce este accionar cíclico, que ha sido uno de los tópicos con los cuales hemos tanto hablado en este ciclo, ¿no es cierto? Estos ciclos de actividad política del pueblo, justamente el gran descubrimiento de Vladimir Ilich Lenin, que celebramos también su centenario. Pero ese, digamos, accionar cíclico, como también planteaba Lenin, ¿no es cierto? Y vamos a repasar algunos de esos elementos, particularmente los de estrategia y táctica, en la próxima sesión, los elementos teóricos, digamos, en base al libro de Marta Harnecker, que lo recoge de Lenin. Bueno, factor subjetivo que él llamó, que es básicamente la fuerza política, capaz no de conducir, decir mucho en realidad, porque este proceso, digamos, es tan masivo que es muy difícil, nadie lo puede dar vuelta, frenar o acelerar, digamos, de un modo significativo. Digamos, el movimiento este de millones de personas de actividad política popular. Pero pero sin embargo, sí puede, digamos, introducir con la imagen esta, ¿no es cierto?, el timón y el transatlántico, puede introducir leves variaciones constantes que pueden cambiar suficientemente el curso de la movilización general de manera de, digamos, escapar de derrotas y de pasar a construir reformas y avances importantes. Entonces, yo quiero destacar ese aspecto que tú has mencionado. Ahora, yo quiero también, me correspondía en esta sesión, eh, evaluar los cambios más profundos que se han producido en la sociedad chilena eh, y que en este periodo, y que son realmente muy, muy, muy significativos. Las fuentes en las cuales nos vamos a basar para esta, digamos, muy breve eh, en- enumeración de los principales cambios en la sociedad, en el pueblo chileno, que se han producido, vamos a usar dos fuentes, digamos. Una es la proyección de población del INE, que fue publicada en el 2018, y que corrigió otra publicación, otra proyección de población del INE del 2014, que había sido efectuada, digamos, asumiendo que iba a haber inmigración cero. Tal Y justamente en lo que pasó en esas décadas, digamos, fue que nunca, como nunca antes, hubo inmigración de personas de otras nacionalidades a conformar parte significativa hoy del pueblo trabajador chileno. Ese es uno de los cambios más importantes que ha ocurrido, digamos, en el pueblo trabajador en este periodo. Pero bueno, la proyección del INE, esta del 2014, asumió inmigración cero, cero, para exagerar, por supuesto, el denominado envejecimiento de población. El que hizo aquella proyección era el mismo director del INE que echó a perder el censo por primera vez en la historia de esta centenaria, más que centenaria institución, un tal Lavés. Bueno, esa proyección, digamos, aberrante, fue corregida con esta otra del 2018, que es la que nosotros tomamos de base para los elementos gruesos que les voy a entregar en esta breve exposición. Y la segunda fuente
que es una fuente mucho más, es una fuente muy consistente, digamos, porque es un censo mensual que se hace a las personas que están registradas en el sistema previsional, a las cartolas del sistema previsional, a los registros previsionales. Y los registros del sistema AFP, si uno le suma además, le puede sumar las personas que están jubiladas, por ejemplo, por el sistema público. Pero el solo análisis, ¿no es cierto?, de los registros del sistema AFP entrega una fotografía del pueblo trabajador que es extraordinariamente contundente y que se actualiza mes a mes. Entonces, digamos, estas dos son las fuentes principales, digamos, que vamos a usar. Y hay una tercera, que es relacionada con la última que mencioné, que es el censo de las planillas de pago, que se denominan aquí cotizaciones, digamos, el registro de cotizaciones. En realidad es un censo de las planillas de pago de todos los empleadores del país. Y digamos que entrega una visión del empleo y de la y de las remuneraciones, que es muy contundente. Entonces, en base a esas fuentes, vamos a hacer un cuadro muy sintético de las transformaciones sociales que han ocurrido en este periodo que estamos analizando, es decir, en el periodo democrático, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo primero es el conjunto de la población y su residencia, por decirlo de alguna manera. El conjunto de la población ha alcanzado, digamos, 20 millones de habitantes al 2024, según esta proyección del INE. Nosotros pensamos que todavía está subestimando, o sea, sabemos que está subestimando la inmigración. O sea, probablemente el censo que se realizó este año, cuyos resultados se van a publicar, deben estar por publicarse ya, van a corregir esto seguramente de manera muy significativa. Pero por ahora quedémonos con esta proyección del 2018. La población total del país ha alcanzado los 20 millones de habitantes, de los cuales un cuarto se han agregado en lo que va de este siglo. Digamos, un 28% exactamente, más de un cuarto. Es lo que ha crecido la población en lo que va de este siglo. Es decir, ha pasado, digámoslo así, a grosso modo, de 15 millones de habitantes al inicio del siglo a, digamos, 20 millones de habitantes hoy. Ahora, para que ustedes se hagan una idea del cambio en la población, en el año 1981, la población del país, el total de habitantes, eran 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes en el año 1981. Bueno, a fin de siglo eran, digamos, 15 y ahora son 20. Pero ustedes se dan cuenta que desde el 81, periodo de la rebelión popular, digámoslo de alguna manera, ¿no es cierto?, hasta ahora, la rebelión popular se dio en un país cuya población eran 11 millones de habitantes. 11. Hoy día, el estallido se dio en un país cuya población son 20 millones de habitantes. Es decir, prácticamente el doble. Ahora, yo quiero decir que si uno se va más atrás y se va al censo de 1930, que es un censo extraordinariamente importante porque en 1930 por primera vez se dio un hito que sociológicamente es decisivo, y es que el número de habitantes de las ciudades igualó al número de habitantes en el campo. Eso ocurrió en Chile en 1930. Por primera vez el número de habitantes de la ciudad igualó al número de habitantes en el campo.
Ahora, ¿y sabes cuál era la población del país en 1929? O sea, registrada en ese censo, 4 millones de habitantes. En otras palabras, la población desde esa época, que estamos hablando de un siglo, ¿no es cierto?, se ha multiplicado por 5. La población se ha multiplicado por 5. Pero sin embargo, si uno toma la población de las principales ciudades, en ese periodo se ha multiplicado por 9. Es decir, los habitantes rurales, que hoy día por lo demás son completamente distintos a los que eran en aquella época, ¿no es cierto?, siguen siendo más o menos la mitad de lo que eran la mitad en ese momento, 2 millones, ¿no es cierto? Siguen siendo 2 millones hoy día. Pero la cantidad de habitantes de las ciudades ha aumentado a 18 millones de habitantes. Y la proporción, ¿no es cierto?, de personas que viven en el campo respecto a las que viven en las ciudades ha disminuido de la mitad, 1930, a un 10% en la actualidad. Ahora, ese cambio es un cambio extraordinariamente significativo en la vida de las sociedades, la migración del campo a la ciudad. De hecho, ese cambio es, por decirlo de alguna manera, la base tectónica de la transición de las sociedades a la era moderna. O sea, la urbanización es el proceso de curso por abajo, ¿no es cierto?, de la transición a la modernidad. Y la transición a la modernidad, ¿no es cierto?, es, bueno, el paso de la habitación al campo al vivir en las ciudades, digamos, produce una cantidad extraordinaria de fenómenos que son demográficos, que son económicos y que son políticos, sociales y políticos. Bueno, el primero es el demográfico, y el cambio demográfico es más o menos el que estamos viendo ahora. Es decir, durante ese periodo de transición se produce lo que se ha denominado en demografía la explosión demográfica. La humanidad siempre ha crecido menos del 1% por año, digamos. Es decir, esa es la tasa normal de crecimiento. Pues bien, a mediados del siglo XX, la población de Chile estaba creciendo a más del 1, a cerca del 1,7, 1,8% anual en promedio. Esa es o sea, se había más que duplicado, digamos, la tasa de crecimiento de población. Y ustedes vieron la cifra, de 4 millones hace un siglo, pasamos, ¿cierto?, a 11 millones en el año 1981 y pasamos a 20 millones hoy día. Es decir, saltos muy, muy grandes. Y en total se quintuplicó la población. El primer cambio entonces es demográfico. Ahora, el segundo cambio, que es el más significativo desde el punto de vista económico, es que la forma de vida y trabajo cambia en 2 oleadas sucesivas para el pueblo trabajador. La primera oleada, ¿no es cierto?, el paso de los campesinos a las ciudades. Bueno, y al pasar los campesinos a las ciudades, como hemos dicho, ¿no es cierto?, sus manos adquieren el toque del rey Midas, porque la mayor parte de lo que producen se vende. Y al venderse, su trabajo toma la forma de valor. Ese es el gran descubrimiento de Adam Smith. Un descubrimiento que cambió el curso del pensamiento humano al decir de valor. Bueno, entonces el primer cambio, ¿no es cierto?, gigantesco, es que los campesinos adquieren el toque del rey Midas. Por este motivo, porque antes lo que producían se consumía principalmente al interior de la hacienda, en bienes que iban al terrateniente, ¿no es cierto?, a la opulencia del terrateniente, y en bienes que consumía la propia familia campesina
para sobrevivir. Pero al irse a la ciudad, entonces, el campesino adquiere este toque económico. Pero hay un segundo paso de esto, y es que sus mujeres, en la siguiente generación, dejan la esclavitud del trabajo en el hogar y pasan a el trabajo en el mercado. Y nuevamente, las mujeres entonces adquieren el toque del rey Mida, porque el trabajo que ellas siempre han hecho, ¿no es cierto?, en el hogar y en todas partes, y que produce bienes extraordinariamente útiles desde el punto de vista, digamos, de su utilidad, el pan, qué sé yo, los cuidados, en fin. Bueno, resulta que ahora se venden, porque ella sale a trabajar al mercado, ¿no es cierto?, y produce cosas igual que los hombres. Entonces, eso significa este cambio, ¿no es cierto?, que hay un salto en la productividad económica del trabajo de la sociedad. Y fíjense ustedes que veíamos que la población se había multiplicado por 5 desde 1930 hasta ahora. Se había multiplicado por 9 la población de las ciudades. ¿Saben cuánto creció el Producto Interno Bruto entre 1930 y ahora? 23 veces. 23 veces. Y este es el salto gigantesco que se produce sobre la base de este cambio tectónico que está ocurriendo en la base de la sociedad. Y por supuesto, encima de todo esto, el país ha vivido, como todos los países que han hecho esta transición, en este siglo, ¿no es cierto?, su era de revoluciones y todavía está viviendo, ¿no es cierto? Es decir, los cambios políticos que estamos analizando justamente en este seminario. Pero yo quiero llamar la atención de cómo esto ha continuado en el periodo que estamos viendo. Y las cifras son realmente impactantes, es decir, en este siglo, por decirlo así, o en el periodo desde que se volvió la democracia. Bueno, la población, ya lo vimos, ¿no es cierto?, se ha multiplicado extraordinariamente. Ahora, pasó, ¿no es cierto?, ha crecido como en un cuarto, ¿no es cierto?, desde el periodo del fin o sea, del 81, ya hemos visto que se ha duplicado. Pero desde el punto de vista del periodo más cercano, digámoslo así, que es un poco el que analizamos acá, ha crecido en un cuarto, 5 millones de personas adicionales. Ahora, yo quiero hacer dos precisiones. En primer lugar, ¿a dónde ha ido? O sea, perdón, ¿cuál es el impacto de la inmigración en esto? El impacto de la inmigración, según esa proyección del INE, es más o menos 1/3 del crecimiento. Ahora, las cifras de las AFP señalan que, por lo menos en los últimos 6 años, ha sido más de la mitad del crecimiento, ha sido por personas de otras nacionalidades. O sea, el 56% del crecimiento de los registros de afiliados a la AFP en los últimos 6 años, el 56% han sido personas de otras nacionalidades, más de la mitad. Ahora, o sea, un impacto muy grande. Ahora, por lo tanto, por primera vez, las personas de otras nacionalidades tienen un peso significativo en el pueblo trabajador. Porque hasta ahora la inmigración siempre ha tenido un papel extraordinariamente importante en nuestro país, ¿no es cierto?, para conformar la élite cultural, la élite artística, la élite económica, empresarial, la élite política, la élite intelectual, es decir, el peso de los inmigrantes en esas áreas, digamos, ha sido extraordinario en nuestro país. Ahora, sin embargo, en el pueblo trabajador, Chile nunca ha recibido inmigración masiva, nunca, en toda la historia, hasta ahora. Y ahora, por primera vez, digamos, la mitad del crecimiento está siendo de inmigración extranjera.
Entonces, ahora, la distribución territorial de esto tiene impactos políticos y de todo orden extraordinarios, pues. Porque fíjense ustedes que de este aumento, ¿no es cierto?, de más o menos un cuarto de la población en el último periodo, un poquito menos de la mitad ha ido a la región metropolitana. Es decir, la región metropolitana ha crecido más de un tercio. La población del país ha crecido un cuarto. La región metropolitana, más de un tercio, ha crecido un 38%, de acuerdo a esta proyección que, como digo, subestima la inmigración. Pero igual, ha crecido un 38%. Y el resto del país ha crecido incluso más que la metropolitana, pero no por parejo, sino que porque hay, digamos, unas 4 regiones del norte del país que han crecido más todavía que lo que ha crecido la región metropolitana, de Arica a Coquimbo, esas regiones las que están ahí. Ahora, ese es un punto muy importante. Ahora, si ustedes toman digamos, el análisis por comuna, se llega al sorprendente resultado de que la comuna de Santiago ha crecido no un cuarto, no un tercio, ha crecido 2,5 veces la comuna de Santiago. Se ha multiplicado por 2,5 veces. Han crecido en 400.000 personas la comuna de Santiago, digamos que no tenía un crecimiento significativo. Y la abrumadora mayoría de esa más de duplicada, ¿no es cierto?, de la comuna de Santiago. Esto ha pasado también en La Serena, ha pasado también en Coquimbo, ha pasado también en Iquique, en fin, en muchas ciudades, pero de estas que han crecido muy rápido. Bueno, pero en Santiago, en la capital de Chile, ha aumentado la población a más del doble. Y resulta que de ese doble que le llegó, no más del doble que le llegó, la mayoría son, digamos, probablemente la mayoría, o una parte muy importante, son de otras nacionalidades. Ahora, a mí no me extrañaría, fíjate, por ejemplo, que en el reciente resultado electoral de la Comuna de Santiago, este factor hubiera pesado no poco en el resultado electoral. Por razones coyunturales, absolutamente, y por lo que pasó en las semanas y meses antes de la elección, digamos, en relación a Venezuela, por ejemplo. Es una cosa que yo creo que tiene que ver con el resultado. Ahora, no es la única explicación de ninguna manera, pero es una cosa que debe haber incidido. Pero en todo caso, ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que en el periodo que estamos hablando, eh, puede ser que la capital de Chile tenga hoy día una mayoría de población de otras nacionalidades. Es un cambio gigante. Ahora, el crecimiento de comunas aledañas a la ciudad, por ejemplo, Puente Alto. Puente Alto, y la provincia que se llama Cordillera, ¿no?, es la comuna más grande de Chile, lejos, y la que más ha crecido en número, digamos, de personas. Tiene 700.000 personas, 700.000 habitantes, la comuna de Puente Alto. Son, digamos, la otra comuna que es muy masiva es Maipú, pero tiene el orden de entre 500 y 600.000. Ahora, las comunas al norte de Santiago han crecido extraordinariamente. Bueno, y la ciudad de Santiago, tomando como tal la región metropolitana, el área urbana, se ha transformado en más o menos tiene una población de 8,5 a 9 millones de habitantes. Es una de las 50 mayores urbanizaciones del mundo. Eso es el cambio que ha habido en ese terreno. En fin, es cambios muy significativos que están, digamos, transcurriendo en la base de esto que aquí Luis nos ha referido. Entonces, yo dejo hasta aquí nomás esta pincelada sobre esta
otro plano de transformaciones, y le entrego la palabra con el mayor gusto a nuestros comentaristas para que comenten, digamos, eh, el periodo en la medida de lo posible, o el periodo, digamos, de la democracia tutelada, como ha sido llamada, pero el periodo que hemos vivido entre el 90 y el 2019. Entonces ofrezco la palabra a nuestros queridos panelistas. Me parece, Luis, que nos has dejado helado. Álvaro, por favor. Me tiro a la Adelante. piscina en vista que nadie quiere. Póngale nomás. No, bueno, yo agradezco la exposición que ha hecho Luis Corbalán de este periodo, un relato muy interesante. Eh, es difícil sustraerse a la subjetividad cuando uno hace estos análisis de un periodo que es tan cercano, ¿no? Donde uno ha participado, eh, lo ha experimentado. Me acordaba mientras escuchaba a Luis de esa anécdota de Zhou Enlai, cuando le preguntaron por su evaluación de la Revolución Francesa, estando él de visita en París, ¿no? Y él habría dicho, esto es una especulación, nadie se ha atrevido a afirmar que es cierto o no, pero él habría dicho, es muy temprano para evaluar. Pueden salir otras versiones, ¿no es cierto?, que habría habido una confusión en la traducción y que la pregunta se refería a la agitación de mayo del 68, y como la pregunta ocurría en el año 72, claro, ahí entonces obviamente que Zhou Enlai tenía mucha razón, ¿no? Pero sin duda que hacer análisis de eventos relativamente próximos eh, cuesta distanciarlos eh, de la propia experiencia y de la propia subjetividad. Yo tal vez sugeriría a Luis, yo soy economista, Luis, no, por favor, no, no, yo no soy historiador ni nada que se le parezca, pero eh, tal vez que se revele más a algunos acontecimientos que ocurrieron en esos periodos, ese periodo, este último que se analizó. Por ejemplo, el de las marchas. O sea, hubo una gran marcha de No Más FP y que habría que relevarla, creo. La otra gran marcha fue después del estallido social, ¿no? La que pedía el cambio constitucional, que dicen que fue ha sido la más grande que ha ocurrido en el país. Y que de alguna manera esos son acontecimientos que reflejan la movilidad social, el activismo político de la ciudadanía. Y yo creo que cuando nosotros hacemos estos recuentos con un sesgo político, ¿verdad? No solo una cosa descriptiva, historiográfica, creo que es bueno resaltarlo, ¿no? Resaltarlo. Ese es un asunto. Y lo otro, bueno, son dos cosas más. En el caso de Bachelet 2, yo creo que también hay que resaltar el, la instalación del pilar solidario. Eh, Perdón, eso fue en Bachelet 1. La instalación del pilar solidario. Porque ante algo que en tu relato indica, esto de que todos los sectores políticos se plegaron, ¿verdad?, a, al neoliberalismo imperante. Bueno, esta fue la forma que se encontró para, de alguna manera, intentar compensar el daño que ese modelo institucional y económico, controlado por los poderes fácticos y el gran empresariado, era la forma que se encontró para complementar la,
la insuficiencia de las pensiones. Y yo creo que fue una cosa muy relevante, en particular para las mujeres a las cuales se refirió también recién Manuel en su relato, porque ellas fueron las más favorecidas. Y además que fue después replicada por Piñera II, ¿no es cierto?, a través de la PGU. Entonces, yo creo que hay un par de cosas que uno debiera tal vez resaltar en una historiografía más política de estos años. Y lo otro, tal vez una cuestión de equilibrio, en el sentido que, con mucha razón, se hace una dura crítica al periodo de la concertación y de los partidos políticos que estuvieron al mando del Estado en aquella época. Pero después cuando llega la nueva mayoría, la verdad es que las cosas no cambiaron mucho y entonces ya no son solo los partidos que estaban en la concertación los que uno podría decir son responsables. Son en esta nueva etapa, bueno, fueron los partidos que están en la nueva mayoría, Partido Comunista incluido. Y eso yo creo que hay que aceptarlo porque esa es la realidad histórica. Y hubo explícita manifestación en ese sentido por parte de esa fuerza política, en la alianza que hubo con Rodrigo Valdés, por ejemplo, el ministro de Hacienda de la época, en que se profundizó nuevamente, particularmente el caso de las pensiones, y, y con todo respeto, nadie dijo, ¿qué está pasando aquí? Y ahora, en este gobierno aunque ya queda fuera del análisis, hiciste, en este gobierno ¿cómo se llama? De Prodignidad, pasa algo similar. Particularmente en el caso de las pensiones. En otros casos, en otras áreas puede que sea distinto, pero en el caso de salud, por ejemplo, un poco distinto. Pero en este caso de la seguridad social, nuevamente no hay ningún partido de gobierno que haya levantado la voz respecto de la absoluta profundización de este sistema de calefacción individual que supone la reforma previsional que empuja el gobierno. Es un dato de la historia, no es una cosa que uno invente, no es una opinión, ¿verdad? Es un dato, nomás es cosa de mirar cuál el proyecto se ha lanzado y más triste es ver cómo ese proyecto ha ido mutando en continuas sesiones a los objetivos o a las preferencias de la derecha, ¿verdad? Bueno, eso diría, pero gracias por la exposición, la estuve escuchando muy atentamente, así que muchas gracias. Vladimir Sagreo, compañero, Sí, adelante. ¿qué tal, compañero? Primero, muy interesante los datos y la exposición que tú haces, Manuel, respecto al análisis, lo voy a llamar al análisis cuantitativo, ¿no? Al cambio cuantitativo que lleva a cambios cualitativos, eh, lo que no por el materialismo dialéctico. También a Luis por su resumen, eh, para el tiempo que se vivió, eh, muy bien encasillado, o sea, pero los que estuvimos por ahí presentes lo entendemos muy bien. eh, pero lo que yo quiero plantear ahora que es lo siguiente: nosotros en este momento vivimos un cambio generacional, que yo lo tengo clasificado o lo leí, no recuerdo bien, por ahí, en los que nacimos y nos formamos antes del 73, los que, y nos educamos ahí, los otros que nacieron por ahí cercanos al 70, 70 por ahí, se educaron ya en el sistema impuesto por la dictadura, y, y después vienen los que, la otra generación, llamémoslo así, del 2000 hacia adelante, lo que tiene una conformación de, 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 de- de enseñanza, de educación. Mira, ¿por qué planteo esto? Porque
hay algo que no se ha tocado y se menciona poco, que es lo que hizo la dictadura, que fue la intervención de la variable, la voy a llamar así, de educación y formación de los chilenos, en todos los ámbitos. Yo quiero señalar algunos así muy específicos que me tocó vivir. El caso de las escuelas industriales, por ejemplo, que las tomó, se las cedió a la SOFOFA. La SOFOFA, yo lo puedo garantizar, se robó las máquinas y dejó pizarrón y una caja con tiza, por graficarlo de esa manera, ¿no? Eh, a la escuela de artes y oficios la quemaron al final, ¿ya? Los laboratorios en las universidades prácticamente no tenían cómo financiarse, se desaparecieron. Entonces, hay un tema ahí de variable importante, si a- aceptando la multidependencia de la variable del desarrollo del país, ¿no? Como variable, eh, esa área no la hemos tocado y sí seguimos con los problemas actualmente, ¿ya? Somos una colonia. Desde el 80 hacia adelante, en la década del 80, quiero recordarle, no sé si podríamos explicarlo en otra oportunidad, la nanotecnología. Nos invadieron con la tecnología hasta en la cocina, ¿no? El Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Pero nos transformamos, se transformamos en una, mm, pidiendo las disculpas del caso, no se trata eh, tratar mal a nadie, ¿no? En personas que eh, no sabemos nada que hacer, no tenemos idea. Y sobre todo nuestros jóvenes, menos ideas a veces. Entonces, pero sí nos hablan de innovación, nos hablan de investigación, de todo. Y somos una colonia desde ese punto de vista, hace muchos años ya, una colonia, digamos, tecnológica. Después tenemos algunas otras áreas, por citarlas, por ejemplo, como la electromecánica. Bueno, nos pintan un poco que aparece por ahí unos jóvenes, niños que en las escuelas, ¿no es cierto?, aparecen armando un robot. No sé, bueno, pero ya somos una colonia. ¿Mm? Entonces, el análisis que tú hiciste, Manuel, muy importante, esto del aumento cuantitativo en la población, nos hemos transformado en un mercado, pero muy atractivo para toda la venta y la introducción de estas cosas. Y a través de las plataformas que existen, como el Facebook, como el TikTok, etcétera, y otros, ¿no? eh, manejan a la población. Yo no soy sociólogo, pero sociológicamente se maneja la población, ¿ya? Las ideas, los conceptos. Imagínense qué es lo que nos espera con la inteligencia artificial. O sea, ya aparece por ahí algunas cosas que son alarmantes, ¿ya? Eh, También, por otro lado, desde el punto de vista de inmigración, en los pueblos, los voy a llamar así, voy a citar un ejemplo, por ejemplo, El Salvador, e incluso en Perú, que estuve ahí, son otras culturas. Incluso yo estuve en Manao, allá en la frontera con Venezuela, donde habíamos muchos refugiados allá en cierta época, ¿ya? Son culturas diferentes, otro concepto de la vida, otro. Entonces, cuando llegan acá a prácticas como, por ejemplo, del como ya fallecido ex candidato Errázuriz, que trajo esclavos prácticamente de Paraguay, ¿ya? Son esos los efectos, lo que se ha causado, ¿ya? Eh, Haití, por ejemplo, llegaron acá y, y sigue ese ejemplo. Entonces, eh, quiero, eh, para no alargarme, porque hay mucho que conversar y muchas variables que analizar, ¿no?
yo creo que si no encontramos una forma de industrializar, no digo de lo que sea más barato hacer afuera, sino de que sea propio nuestro, o darle mayor valor agregado a nuestros recursos naturales. Y cuando hablo de recursos naturales tengo que incorporar a la capacidad que tienen los chilenos, la gente, nuestro, no todos los profesionales, pero la mayoría, para realizar cosas. Si no encontramos la forma de organizarlo y lograr establecer políticas públicas que apunten a eso, lo que tenemos arriba digamos, imagínense que un ministerio de la ciencia, cultura y el desarrollo, nada. El ministro de Economía, nada. Aparece como eh, componente, ¿no? ¿eh? Y lo que se creía que los empresarios particulares, hay excepciones por supuesto, iban a levantar al país, ¿no es cierto? Tiene usted el caso Huachipato, tenemos el caso de Codelco actualmente con Ventana, con la fundición ¿cómo se llama? De esto, Capote. allá de Copiapó, en Nambi de la Lira o Guaypote, como se la denomina. Y tenemos que todos los proyectos, esos estructurales que siempre salen y se ponen en la mesa ahí como eh, se transformaron en una trampa. No ha funcionado ninguno, ¿ya? Entonces, hay un análisis por ahí de que si queremos queremos encontrar alguna línea, algún crecimiento, elaborar alguna estrategia, ya sea a mediano y largo plazo, tenemos que analizar muchas variables más, ¿ya? Pero sí creo que las más importantes son las que se han discutido en este seminario. Así que muchas gracias, Luis. Perdónenme el desorden de mi intervención y muchas gracias por los datos que tú das, Manuel, ¿ya? Eso no va. Van a ser publicadas todas estas cosas. Julio Valderrama, ¿tú quieres intervenir también? Bueno, Está... hola, gracias Manuel. Bueno, gracias también por el informe de don Luis. Y bueno, muy impresionado en realidad, ¿no? Muy impresionado también con la sensación de haber vivido todo esto y ver cómo esta es una trama, digamos, progresiva y degenerativa de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra historia. Y preocupa que en el fondo esto se ha transformado como en una enfermedad que ha ido contaminando o intoxicando a toda la sociedad, en toda su área, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy día. Usted hablaba de los porcentajes de participación en algunas elecciones, no recuerdo en cuáles, pero incluso en esta última creo que el 35-37% tampoco votó, o no, o sea, fueron abstención, fueron votos blancos, fueron votos nulos. Estamos hablando de 35% de 15 millones, como 5 millones. Entonces, también, entonces en ese sentido, bueno, preguntarle en realidad si usted cree que la solución puede venir del sistema político, porque en el fondo el sistema político es el que nos ha metido en esto. Claro, se dice repetidamente que la política es la solución a todos estos problemas, pero yo creo que aquí la política es un factor de agravamiento de todos estos problemas. Entonces, tal vez la solución va de que las organizaciones sociales, el pueblo, empiece a levantar temas, digamos, que son como lo que hablaba Vladimir, por ejemplo, ¿no? De temas de industrialización, temas que realmente tengan alguna relevancia, más allá de lo coyuntural, más local, ¿no? Temas que hoy día no se ve que estén planteados, y que tampoco uno los ve en los distintos partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, ¿ya? Temas que realmente aspiren o propongan una solución. O sea, yo siento que todo lo que plantean los partidos políticos hoy día profundizan más esta crisis, bajo todo punto de vista. Eso quería plantear y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. En eso estamos. Justamente por eso hacemos este ciclo y
De paso, todos los documentos quedan publicados en la página web, junto con el video de esto, y vamos después a hacer una publicación con todas las intervenciones de Luis, por ejemplo, y algunas otras intervenciones de acá. Vamos a sacar un número especial de Encuentro 21, junto con Ediciones Pueblo Unido, para recoger todos los materiales de este siglo. Ahora, yo antes de darle la palabra a Luis para que cierre este seminario, yo quiero invitarlos a ustedes a que en la próxima sesión entremos en materia política directa, en el sentido de que, digamos, tenemos una situación, hemos estudiado lo que es la revolución social, hemos estudiado los ciclos, digamos, de participación política popular, hemos estudiado los 3 grandes ciclos que han ocurrido en nuestro país, hemos estudiado la teoría que respalda todas estas cosas, no toda la teoría, vamos a ver algunos aspectos de la teoría también en la próxima sesión, justamente para reforzar lo que queremos ver en la próxima sesión. Pero me gustaría, digamos, introducirles a ustedes el interés por la próxima sesión con la siguiente pregunta muy simple, basada en los conceptos que hemos visto en este ciclo. Bueno, el pueblo, las revoluciones suceden, ¿no es cierto? El pueblo irrumpe periódicamente en el escenario político. Lo hace para hacerse respetar, para resolver también las contradicciones entre las fracciones de los de arriba, ¿no es cierto?, en favor de las que están dispuestas a hacer en cada momento las reformas necesarias para terminar con los abusos y al mismo tiempo remover las trabas para que continúe, ¿no es cierto?, avanzando la sociedad en general. Pero estas irrupciones populares es lo que estamos estudiando nosotros. Pero estas irrupciones populares tienen un decurso objetivo, ¿no es cierto?, un decurso objetivo porque son millones, pues entonces como cualquier masa gigantesca de millones de partículas, ¿no es cierto?, no cambia de un día para otro de orientación, sino que sigue un curso que en general es cíclico. Ahora, pero también hemos estudiado en la teoría que está el factor subjetivo. Bueno, y resulta que ahora estamos en el medio de una crisis política nacional, que es el punto más alto de la intervención popular en política, ¿no es cierto? Estamos después de un estallido gigantesco en un país que tiene el doble de población que la tenía en el estallido anterior, claro, en la revolución anterior, por decirlo de alguna manera, en la rebelión popular. Tiene el doble de población. Bueno, y tiene como 3 veces la población que tenía en 1970. Entonces, no es tanto, pero por ahí, o sea, una cifra muy grande. Bueno, ahora, yo no les quise dar, para no latearlo, las cifras de lo que es el pueblo trabajador hoy día. Pero el pueblo trabajador hoy día es un pueblo trabajador joven. 2/3 no han cumplido 46 años. Paritario, la mitad son mujeres. Razonablemente calificado. Tienen educación básica y media completa. Y tienen, como la mitad tiene algún tipo de educación terciaria. Y todos manejan un teléfono celular, que lo manejan mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí en la sala. Y por lo tanto se pueden informar de lo que quieran. Ahora, otra cosa es que se informen mal, pero el asunto es que tienen los medios para informarse. Entonces, como nunca antes, están conectados entre sí además, como nunca antes. O sea, es un pueblo trabajador que obtiene la mayor parte de sus ingresos de los salarios. ¿Por qué? Porque lo sabemos perfectamente porque vemos sus cartolas de cómo cotizan en empleos formales. Y vemos que la mitad del tiempo, 1 mes de cada 2, ¿no es cierto?, cotizan, y cuando cotizan sacan 1.200.000 pesos, pues. Bruto, imponible. La mediana es más baja que eso, pero igual. O sea, el promedio es 1.200.000 pesos, lo que gana el pueblo trabajador. Y como cotiza la mitad del tiempo, los ingresos salariales son como 600.000 pesos todos los meses. Y no hay ninguna otra fuente de ingresos que supere esa. O sea, un pueblo trabajador asalariado.
este pueblo trabajador que ha irrumpido masivamente en política, nuevamente. Pero resulta que el factor subjetivo tiene este problema que nos ha mencionado Luis ahora, pues, que es un problema gigantesco, pues, que históricamente la izquierda condujo al pueblo cuando irrumpe en política. Allende, ¿no es cierto?, le ganó a Tomic porque Allende, el 69, dijo, mire, yo voy a continuar con las reformas, no las voy a parar. Estas reformas que se han iniciado en el gobierno Frey, la reforma agraria, por ejemplo, yo la voy a llevar y la voy a hacer culminar. La nacionalización del cobre la voy a realizar. En fin, o sea, y por eso ganó la conducción del conjunto del pueblo, incluida la democracia cristiana, que votó por Allende para que fuera presidente, y apoyó, digamos, también hasta la derecha la nacionalización del cobre. O sea, logró hegemonía sobre el conjunto del sistema político. Entonces, ¿pero por qué? Porque existía esta fuerza política revolucionaria que era la izquierda. Bueno, y resulta que en el periodo de los últimos 30 años, ¿no es cierto?, se perdió eso, pues. Y hoy día no tenemos una fuerza política de izquierda que sea capaz de encabezar este proceso que estamos viendo ahora. Entonces la pregunta es la siguiente, como la necesidad cree el órgano, compañero, como la necesidad cree el órgano, el asunto es cómo se va a crear esa fuerza política que encabece esto y conduzca la energía del pueblo para poder, digamos, realizar las reformas necesarias que sabemos exactamente cuáles son porque las hemos mencionado todo el tiempo y corregir las distorsiones como la que ha dicho Vladimir. Entonces, yo creo que es muy importante la discusión que vamos a tener el próximo a fines de noviembre. Porque tenemos que pensar, pues, de dónde, cómo se va a construir esa fuerza política progresista y que debe construirse rápido, porque estas cuestiones hay que resolverlas rápido. O sea, aquí no estamos pensando en una cuestión que tengamos 10 años, 15 años. Pues. No, es una cuestión que tenemos que resolver ahora, porque la crisis nacional la estamos viviendo ahora, pues. En fin. O sea, creo que son preguntas de actualidad y que creo que son de gran interés, no solo para los que estamos acá, no solo para quienes nos están viendo, que les mandamos saludos a través de Facebook, no solo para quienes lo van a ver después las grabaciones, sino que para todo el país y para el pueblo trabajador particularmente. Bueno, Luis, por favor, para que cierres. Muy breve. Me han parecido extraordinariamente valiosas e importantes las opiniones que cada uno de ustedes ha planteado a lo largo de esta conversación. Yo creo que hay, de alguna manera, me pregunto si es cierto, una cierta perplejidad, ¿no?, frente a la dificultad de la transformación, que es urgente. Dificultad que se deriva del hecho de que no hay fuerzas políticas que levanten proyectos. Me parece que ese es un punto importante. Hacemos diagnósticos, llegamos a la conclusión que es necesario que hayan transformaciones antineoliberales, pero no hay fuerzas políticas antineoliberales, ninguna. Del PC para otras partes. Y la realidad nos muestra que cada vez urge más el cambio. Miren, yo tengo aquí, recorté todo el diario, dice, Chile figura entre los países con mayor impacto de estrés en vida diaria y trabajo. El estudio plantea que el 54% de los chilenos consultados declaró haber experimentado la sensación al punto de no poder laborar durante un tiempo. O sea, la gente está en una situación psicológica grave, niveles de estrés, ¿no es cierto?, que simplemente no existían en otros tiempos. La delincuencia no es una cuestión de carabineros, es una cuestión de sistema, es una cuestión sistémica, la corrupción también.
Es decir, los problemas son estructurales y requieren una transformación revolucionaria, si ustedes quieren decirlo así. Y todo lo que ustedes están diciendo, Álvaro, Julio, Vladimir, de alguna manera están insinuando eso. Pero, ¿no es cierto?, de alguna manera aquí ya también plantea el asunto, pero no hay por dónde, vos, porque no hay proyecto, porque no hay liderazgo, ¿no? Porque no hay fuerzas intelectuales suficientes, ¿no? Y porque, por otro lado, frente a eso hay una capacidad gigantesca del sistema, ¿no? Por cooptar o por manejar las subjetividades de la gente. Es una cuestión que también es muy relevante. Entonces, el problema está en todos los niveles. ¿Y dónde podríamos decir que podría estar, cómo se dice, la clave? Y yo creo que la clave la ha señalado Manuel bien, ¿no? Y coincidiendo con todos los demás, cómo se crea una fuerza política que proponga un proyecto. Ese es el proyecto fundamental. Porque la izquierda, que históricamente fue esa fuerza, dejó de serlo. Se podrá discutir por qué lo es, por qué dejó de serlo, pero el hecho es que dejó de serlo. Y de una fuerza que tenía proyecto, ¿no? Se convirtió en la fuerza administradora del modelo triunfante, ¿no? Entonces ese es el drama. Y de ahí me parece muy interesante la opinión de Manuel en el sentido de tenemos que crear una fuerza política que propugne transformaciones estructurales ya. Y eso supone entonces levantar liderazgo. Se supone, ¿no es cierto?, generar, digamos, eh, líderes que tengan capacidad de hacer reflexionar desde otra óptica a la masa nacional. Y bueno, en ese marco están las preguntas que cada uno de ustedes ha dejado planteado aquí también. Esto, no hay proyecto, esto de la solución y el proyecto va por la vía, como señalaba Julio en forma de pregunta, va por la vía de los movimientos sociales y no de los movimientos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que ustedes han señalado, creo que de una u otra manera muestra, ¿no es cierto?, este desafío gigantesco, cómo se crea un liderazgo y cómo se crea una fuerza política con proyectos distintos, porque todas las fuerzas políticas de izquierda dejaron de presentar un proyecto distinto y se han convertido en administradoras del modelo triunfante, ¿no?, que es el modelo de la oligarquía y de las transnacionales. Y decir esto abiertamente, pucha, es como echarse a todo el mundo en contra, ¿no? No se ve como, qué sé yo, extremista o lo que sea, pero es lo mínimo de lo mínimo, porque estamos en una crisis que se va ahondando y tiene características dramáticas en la vida específica de las personas. Los que sobran y se meten a ser soldados, los jóvenes que sobran y se meten a ser soldados del crimen organizado, la gran demanda que hay por droga, ¿no? El gran peso que tienen las organizaciones delictuales, el gran mercado que hay en las drogas, ¿qué está mostrando? Una crisis también, ¿no es cierto?, humana. El sistema está destruyendo humanamente a la gente. Y si no reaccionamos, no sé qué va a pasar. Por lo tanto, adhiero 100% al planteamiento que ustedes han hecho, las preguntas que ustedes han hecho y a la tesis, ¿no es cierto?, que ha quedado sistematizado, sintetizada en el planteamiento de Manuel, en el sentido de que lo que urge es crear una fuerza política con un proyecto distinto. Adhiero 100% a eso. Eso no. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis, especialmente, eres el sostén de este ciclo. Y quedamos desafiados entonces para fines de este mes con la tercera gran revolución que nos ha tocado vivir en nuestras vidas. Un abrazo muy grande. Chao. Chao, muchas gracias. Buenas Chao. noches a todos. Que estén Chao. bien. Chao, gracias. Chao.